El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Hoy iniciamos nuestro programa con una pregunta. ¿Ustedes se imaginan rodar una película en la Antártida? Hoy vamos a conversar con Nicolás Ordóñez. Él es director, productor, escritor, fotógrafo, director de fotografía. Mejor dicho, su mundo es el cine y quizá una de las películas que ha marcado su historia pues es Ventana de Tiempo. La primera película colombiana que se rodó en la Antártida, que se estrenó en el 2021 y que narra la historia de lo que significa vivir un duelo allá, en el fin del planeta. Nicolás, gracias por estar con nosotros. Hola Patricia, gracias por invitarme, estoy muy contento. Bueno, pues vamos a hablar de muchos temas, porque no solamente vamos a hablar de lo que significó esta película Ventana de Tiempo, sino también de lo que viene. Y es que lo que viene es una película que tiene que ver con la espada de Bolívar, que desde el pasado 7 de agosto del 2022 pues ha cobrado una importancia y un protagonismo muy trascendental en la historia de Colombia. Pero comencemos hablando de la Antártida. Uno tiene que estar muy loco para pensar en rodar una película, primero, ¿cierto? Y segundo, en la Antártida. Sí, hacer cine ya de por sí es una locura. Exacto. Ajá. Y cada película es como un hijo, ¿no? Te demoras 5 años en hacer cada película, entonces ya después tienes unos vínculos que no puedes dejar atrás. Y si a eso le sumas irte hasta el fin del mundo, pues ya la locura es máxima. Sí. O sea, está bien loco usted. Bueno, digamos que un poquito, lo suficiente como para poder ir hasta esos lugares. ¿Por qué rodarla ya? ¿Por qué tener como locación este lugar, además en el que uno ni siquiera un scouting puede hacerle? Porque todo es a lo que se va a encontrar, es decir, sin decir que haya sido un tema improvisado, pero ¿de dónde nace la idea de hacerlo allá cuando el duelo es un proceso tan interno que podría uno volverlo escena en cualquier lugar de Colombia? Mira, lo cierto es que yo estaba rodando en otro lugar de este país bellísimo que es el Cayo Serrana. Estaba haciendo un documental sobre una expedición científica y allá conocí a una colega tuya, una periodista científica que se llama Ángela Posada Swafford. Ella había estado varias veces en Antártida y en las conversaciones del día a día en esa expedición ella me dijo, no, tú tienes que ir a este lugar es la cosa más impresionante. Yo sé que tú tienes el ojo para aprovechar un lugar como ese, el ojo y el oído para eso. Entonces ahí nació como esa idea. Yo me reuní con la gente de la Armada de Colombia, les dije, señores, yo quiero hacer una película de ciencia ficción en la Antártida. Yo se los boté así para ver qué pasaba y me dijeron, nos encanta, vamos a por ello. Entonces ahí surgió el tema. Yo sinceramente todavía no sabía qué película iba a hacer. No tenía el argumento, digamos. No tenía el argumento, pero tenía como la intención de hacer algo muy poético, que tuviera que ver con ciencia también, que fuera en ese lugar tan inhóspito. Y bueno, lo que ocurrió realmente es que en el proceso de desarrollo de la película, mi padre se enfermó, le dio un cáncer muy agresivo y faltando algunos meses para el viaje, él me dijo, bueno, yo quiero que esto sea definitivo, o me salvo o me voy, ¿sí? Porque yo necesito que usted pueda hacer ese viaje. Qué generoso. Digamos que el resultado pues fue que se fue, pero me acompañó en ese viaje. Él murió un mes antes de que yo viajara y yo tuve que irme a hacer un duelo, pues digo, una cosa que voy a quedar con una cicatriz por siempre, ¿no? Claro. Es como... Eso sí, es un antes y un después, la muerte de un padre. De repente yo me ubico en este lugar, ¿no?
en donde tú estás separada de todo, no hay comunicación, te bajas del buque en la mitad de la nada, agarras un Zodiac, que es como una balsa de estas de plástico, y navegas hasta un lugar recóndito, y de pronto caminas por la nieve cargando estos equipos, y de pronto te das cuenta que estás completamente solo, incomunicado en la mitad de la nada, y ahí fue donde yo lloré la muerte de mi padre. Un poco ese es el... Sí, pero ahí ya tenía el argumento de la película. Sí, a ver, yo para ir a estas expediciones hay que hacer un curso preantártico. Sí, Que curiosamente, un entrenamiento. ajá, que curiosamente y paradójicamente se hace en Cartagena de Indias, nada más distinto. Claro, ¿Sí? en clima, en todo. Ajá. Y ahí conocí a una científica que me llamó mucho la atención, es científica, historiadora, geógrafa, una persona Natalia increíble. Jaramillo. Natalia Jaramillo. Entonces, ella me contó de un cuento que ella había escrito en una expedición pasada. Hubo un temporal, le tocó encerrarse en una cabaña, en una estación, y escribió un cuento. Y a mí ese cuento me fascinó. Yo estudié literatura, así que como que todo se enganchó y dije, tú eres la protagonista de esta película y yo me voy a ir siguiéndote a ti, y en la medida que te seguimos, tú vas a ir narrando este cuento. Es un cuento de amor. Ya. ¿O de desamor? O de desamor, sí, son como dos motores, ¿no? Ella dice en la película, es un motor que va y que viene, el amor y el desamor. Entonces, sí, es la historia de un vampiro que se enamora de una mujer y no sabe si morderla y convertirla o si dejarla vivir. Y si la deja vivir, que es lo que escoge, le borra la mente. Y él se va hasta el último rincón del planeta a vivir su despecho. Sí. Entonces, más o menos de eso trata. Ventana Esa locura. de tiempo, claro, esa locura. Pero entonces, ¿tiene un solo personaje en la película? Sí, o sea, ella es la personaje principal y yo la sigo, ¿no? Como estamos en un buque de la Armada, hay otros personajes que interactúan con ella, que son otros científicos, compañeros de trabajo, etcétera. Y todo el tiempo se está hablando como de lo que es puramente científico y de lo que es como lo que las creencias de cada persona, ¿no? Entonces también es una película sobre la espiritualidad, sobre qué tanto tú crees, en qué crees, ¿no? Mucha introspección ahí. Mucha introspección, comunicación con cuarzos, sueños lúcidos. Claro, se lo cuenta fácil, breve, rápido, pero rodar en la Antártida, es más, rodar, el solo hecho de rodar en el buque, ¿no? Con todo este movimiento, el paso al Mar Drake, es decir, o sea, hay una cantidad de elementos ahí que están como en el behind the scenes, como en el detrás de escena de la película, que por supuesto hicieron parte de la película. Una cantidad de mareol. Sí, claro, tocaba no marearse, porque imagínate, claro que cuando tú estás detrás de cámara, ¿sí? con tu ojo ahí, parece que eso te ayuda a sobrepasar como el mareo, como el sentimiento de como que no te hallas en ese lugar, ¿no? Sí, rodar ahí muy difícil, sobre todo sabiendo que si tú te caes al agua, duras 15 segundos. Y ya. ¿Mueres? Ajá. Por más que tengas todos los trajes de todo, cuando tú bajas las escaleritas que llaman escalera de gato, sí. ¿no? Tú te bajas a los botecitos para ir a hacer expedición, si te resbalas, ya, se acabó. Nicolás, ¿cuánto tiempo rodando esta película? Fueron 40 días en el buque de la Armada colombiana y después un vuelo de 15 horas en un avión de la NASA. Claro, porque hay que contarle también a la audiencia que usted va primero en el buque, hace toda la historia de Natalia, con todos estos pormenores que nos está contando, pero después regresa. Sí, se presenta... O sea, le quedaron ganas. Bueno, sí. Mira, la verdad es que yo no soy alguien así como muy valiente, no. O sea, a mí las cosas me dan miedo, ¿sí? Pero al mismo tiempo ese vértigo como que me jala, ¿no? Entonces, después que estuve 40 días, que mi familia me extrañó un montón, yo a ellos, fue como una cosa así muy potente, me vuelven a llamar. Esta amiga periodista científica me dice, ahora nos podemos trepar en este avión de la NASA, y es un vuelo nada más de 12, 14 horas, un vuelo rasante, ¿sí? Y yo digo, no,
Hay que vamos, ir. yo estaba en Cuba, estaba viviendo en Cuba y dije, no, sí, vamos para allá. Cuando llego, me dicen los de la NASA, mira, queríamos comentarte que tu vuelo va a ser un vuelo nocturno. Y yo como, ¿pero cómo Sí. así que un vuelo nocturno? Yo voy a filmar, ¿no? Y me dicen, no, pero tranquilo, acuérdate que estamos en el verano. El O verano sea, en la días de ¿cuántos? 22 horas de día. Entonces, lo que me tocó en esas 14 horas fueron 6 amaneceres y 6 atardeceres, con lo cual ¡Qué privilegio! los que saben de luz saben que la luz rasante lo que te da es un montón de contraste y los colores, no, como un sueño. ¿A qué huele la Antártida y cómo es un día en la Antártida? Mira, uno tiene preconcebidas muchas cosas. Yo lo que más buscaba era el silencio y desafortunadamente con todas las bases que hay son generadores eléctricos, es todo muy industrial paradójicamente, ¿no? Ya cuando te alejas, cuando vas a estos lugares, por ejemplo, donde yo hice mi duelo, ahí es como, la palabra clave es la nada. O sea, es como que no hay nada, no huele a nada. No, yo probaba el hielo y no, nada. Es como todo quieto. Es como que de repente tú, si te pudieras desdoblar, ¿no? Tener una experiencia fuera de tu cuerpo y te miras, es como que estás completamente sola. ¿Sí? Es como por primera vez sentir la soledad real, ¿no? A eso huele y se siente la Antártida. ¿Y eso genera miedo? Eso genera pánico total. Claro. Como, Nicolás, ¿ha habido en la historia más películas que se han rodado en la Antártida, en los lugares a donde usted llegó, que de verdad es el límite del fin del mundo? sí, o sea, se ha rodado allá, se ha rodado y se han hecho proyectos fotográficos, ha habido como mucha movida artística. De hecho, hay un lugar que se llama Isla Decepción, que es un sitio bellísimo, que es donde mi personaje, el vampiro, decide enterrarse. Ya. Y es un lugar que es en realidad un volcán subglaciar. Entonces, haz de cuenta, es un volcán que está enterrado, pero hay una montaña así que es como una herradura y por eso ese lugar es negro, no es blanco. Entonces, yo me basé mucho también en el libro de una colega mía, fotógrafa argentina, que se llama Adriana Lestido. Ella escribió un libro que se llama Antártica Negra. Y sí, se han hecho varias cosas. De hecho, hay mucho material de archivo fílmico de los primeros exploradores antárticos como Shackleton, ¿sí? Y bueno, es todo un tema. Eso, el que se mete ahí ya difícilmente sale. Decíamos al inicio de esta entrevista que la película pues, fue estrenada en el 2021, tengo entendido que fue en la Cinemateca Distrital de Bogotá y en algunos otros cines independientes, pero la película también se estrenó en Buenos Aires y estuvo en varios festivales, en Roma, en Toulouse. ¿Cómo le fue a la película? No, la película le fue bien. A ver, justo tuvo la desgracia de aparecer en la pandemia y eso a todos nos dañó el caminado un poco, pero yo estoy muy contento porque se estrenó en un festival en Buenos Aires que se llama Doc Buenos Aires, que es de los festivales de documental más importantes que hay. Después estuvo por Nueva York y se ha visto en varias partes y si te soy sincero, yo estoy muy feliz de que la película se haya estrenado acá en la Cinemateca Nueva de Bogotá, que es como nuestro nuevo templo. Sí. Nos hacía falta a los cineastas un lugar tan potente. Que es bellísimo. Es bellísimo y como que uno no tenía ese espíritu de que estrenar la película en Colombia, más o menos. No, ahora sí, la Cinemateca es un lugar que vale mucho la pena. Pues qué bueno, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos porque aquí, ¿dónde lo ven? Usted fue discípulo de Gabo. Así es. Ah, bueno, ya volvemos. Hoy comenzamos un recorrido que nos inspira, que nos lleva a avanzar con confianza. Juntos podemos encender el camino de la vida. Energía del cambio. Colombia, potencia de la vida.
Continuamos en entrevistas con Alma de País, hoy conversando con Nicolás Ordóñez. Él es director de cine, fotógrafo, director de fotografía, escritor, incluso documentalista. ¿Su madre era documentalista? Sí, Margarita Carrillo. Ella se ha dedicado durante muchos años a hacer documental sobre derechos humanos, temas sociales, y por ahí fue que yo me enganché con el cine. Yo desde... Sí, porque a los 7 años ella me llevaba a mí a la sala de edición y yo me dormía en el sofá mirando cómo... Uno habla, cuando uno conversa con los artistas, pues sin lugar a duda los artistas están hechos y hablan y expresan lo que han vivido. Y usted también vivió parte del conflicto de nuestro país, sobre todo este conflicto urbano de los años 90, bombas, explosiones, etcétera. De eso también habla un poco sus propuestas, sus películas, sus documentales. Mira, eso hace 3 días, ahora me está visitando un gran amigo director cubano que se llama Kiki Álvarez, está en mi casa ahora, vino a dar un taller y le empecé a contar cosas de mi infancia. Mi abuelo murió en una bomba que le pusieron a Maza Márquez en la 50 y pico con Séptima. Y le contaba como parte de todo ese momento de la vida que años después, en el trabajo con mi madre haciendo documentales, ella rescató un montón de imágenes de archivo para unos documentales sobre derechos humanos y yo fui el encargado de digitalizar eso. Estamos hablando hace ya años, ¿no? Hace como 15 años. Sí. Yo me puse frente a una pantalla a digitalizar imágenes de toda nuestra historia de guerra. Es terrible, masacres, de todo tipo de cosas, y de pronto aparece en la pantalla ese momento de la bomba de mis abuelos, porque estaban mi abuela y mi abuelo en un carro que estaba justo en la mitad entre carro bomba, Maza Márquez. ¡Pam! Una esquirla le atravesó el cerebro. ¿Sí? ¿Eso fue en qué año? No me acuerdo, pero yo debía tener 9 años, 8 años, algo así. Y entonces... claro, es un momento muy revuelto de este país. Después yo voy al colegio y de pronto un niño me dice, no, lo siento mucho, comienza a llorar. Yo tengo la idea, siempre me quedé con la idea de que ese niño era hijo de algún narcotraficante. A todos nos tocó, o sea, claro. Es una sociedad completamente mezclada una cosa con la otra, ¿no? Y sí, entonces... le estaba contando como todos esos episodios de mi vida a este amigo y me dice, pero tú ahí tienes una película, claro. Está claro que está ahí, ¿no? Y él vino de jurado del FDC, del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, y parte de la discusión es, en Colombia hay muchos proyectos que tienen que ver con la violencia, qué sé yo, rural, urbana, tal. Y me decía, pero... tú tendrías que hacer algo con esto porque son historias que están ahí, insertadas, clavadas en el fondo del corazón. Claro, ¿no? Como, pegadas a su piel, literal. Sí. Como por ejemplo la de haber sido discípulo también de Gabriel García Márquez en Cuba, en la Escuela de San Antonio de los Baños. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, para mí Cuba y la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños es como... un universo paralelo, es como toda una vida que yo tengo fundada ahí, ¿no? Porque en un momento dado decidí ir para allá, estudiar guión, conocí a la que es la madre de mis hijas y además mi compañera de vida y de trabajo que se llama Ivette Liang, ella es productora cubana. Y de las primeras cosas que yo hice en la escuela fue ser discípulo de Gabo. Él todos los años daba un taller que se llama ¿Cómo se cuenta un cuento? Y siempre escogía un colombiano para que estuviera ahí. Él también becaba colombianos para estudiar en la escuela de cine. Y a mí me becó para estar en ese taller. ¿Pero usted lo conocía o fue como mérito propio? ¿Usted dijo, yo soy esto? No, yo no lo conocía para nada, pero la directora de la escuela le habló a él y le dijo, mira, tenemos uno de nuestros colaboradores, porque yo entré a trabajar ahí, a hacer toda la imagen de la escuela. Me dijo, está Nicolás, creo que puede ser muy buen discípulo. Y bueno, nos metimos ahí 10 días en donde yo intenté entrar en esa jungla, ese bosque inmenso que es el cerebro de nuestro querido Gabo, que ya por ese momento él ya estaba muy mayor,
¿no? Iba y venía. Iba y Sí, venía, es decir, totalmente. en las cosas cotidianas, él ya su memoria le fallaba, no sabía si Mercedes estaba o no. En un momento dado decía como, nunca me volvieron a invitar a este taller en Cuba, y estábamos ahí, Sí. pero después entrábamos en las historias y ahí era donde uno entendía, no, es que este tipo está fuera de liga, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque de repente algún compañero planteaba un argumento de una película y él le daba 3 vueltas a ese argumento y siempre tenía como la posibilidad de inventar algo completamente nuevo que todos nos quedábamos así. Pero ¿cómo es En el posible? momento, Sí, repentista. sí, sí, repentista total, ¿no? Entonces ahí es donde uno se da cuenta, bueno, acá estamos nosotros los mortales, ¿no? Y allá estaba él. Y allá están los que... Cuéntenos esta anécdota cuando lo puso en esta clase que usted nos comparte a leer un cuento de él, Ojos de Perro Azul. No, a ver, él realmente estaba muy loco en ese taller y entonces iba de un lugar a otro, tal, y de pronto dice, hay un cuento que yo quisiera volver a escuchar, que yo escribí hace muchos años, que es este, Ojos de Perro Azul, vamos a ver quién lo puede leer. Y miró hacia alrededor y dijo, un colombiano tiene que ser. Y yo era... ¡Qué nervios, sí, Nicolás! y entonces me pone a leer y yo como de repente, pero a ver, ¿no? Entonces yo toda mi concentración estaba en pronunciar cada una de las palabras. Al final, cuando yo terminé, se queda mirando y dice, pero no está tan mal el cuento, ¿no? No tenía ni idea de qué era lo que yo había leído, porque tanta concentración simplemente en pronunciar que, pues claro, estaba sudando frío, ¿no? De todas maneras, no es fácil enfrentarse a gente así de poderosa, ¿no? Mentalmente. ¿Cuál fue quizá la mayor enseñanza de él, sobre todo en este tema de la narrativa, del guión, del storytelling? Mira, yo creo que entender que el error es parte de la vida, ¿sí? Entender que las ideas que uno tiene nunca son cristales que ya hay que cerrar, ¿no? Cuando tú crees que la cosa está perfecta, entonces hay que darle un martillazo en la rodilla, así como hizo Miguel Ángel con el David, ¿no? Entonces, cuando crees que la historia ya está, no, hay que dudar de eso. Esa es mi mayor enseñanza con el Gabo. Qué interesante. Mire, decíamos al inicio de esta entrevista que usted también está trabajando en un proyecto personal que tiene que ver precisamente con la historia reciente de Colombia y con todo lo que encierra la espada de Bolívar. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, es un proyecto que se llama El Poeta Galáctico y realmente surge de uno de mis grandes ídolos literarios de la vida, que es el poeta León de Greiff. ¿Usted está haciendo un doctorado? Sí, de cara también al yo estudio del en la poeta. Universidad Autónoma en Barcelona, yo hice una maestría que digamos como en lista para empezar a trabajar tesis doctoral, etcétera. No sé si la voy a hacer. De una vez nos va aclarando. Yo no sé si voy a aplicar, si voy a ser doctor o no. Pero mi tesis de maestría fue sobre León de Greiff y sobre el café automático acá en Bogotá y sobre todo lo que rodeaba aquello. Entonces, de ahí yo empecé a trabajar sobre la idea de una película sobre el poeta de Greiff, sobre un traductor ruso que vino a Colombia a traducir a de Greiff y por el camino de pronto me fui enterando de muchas cosas y, oh sorpresa, de pronto me doy cuenta que León de Greiff fue el primer caballero de la Orden de la Espada de Bolívar, ¿sí? Porque cuando el M-19 toma la espada, la primera persona a quien se la dan a cuidar es el poeta de Greiff. Entonces, yo empecé a investigar sobre ese tema, me pareció apasionante bajo todo punto de vista. Sentí que eso debía ser una película de ficción, ¿sí? Pero como cimentada sobre muchos hechos reales. Entonces, ¿Y está en eso? Sí, entonces, no, yo llevo ya bastante tiempo trabajando en esto. Han pasado cosas buenísimas. De hecho, gané premio de guión con el FDC. He tenido un maestro de guión que me ha venido ayudando que se llama Eliseo Altunaga, que es una eminencia, ha ganado Oscar, de todo, es cubano. Y entonces estoy en ese proceso de desarrollo. La historia es sencilla. Una ex guerrillera del M-19 vuelve del exilio después de mucho tiempo,
en el año 91, cuando hacen la paz, el M-19 con Colombia, y ella vuelve y da una charla en la Universidad Nacional, en el Auditorio León de Grave, y cuenta su historia. Ella es un personaje ficticio, un arquetipo, digamos, y ella fue de las, dentro de mi imaginación, ella fue de las que hurtó la espada. Entonces ella cuenta eso y cuenta cómo se relacionó con este traductor ruso, porque está en ese momento, necesitan sacar la espada de Colombia porque peligra, claro. ¿Sí? Entonces consideran que ese ruso de pronto puede ser la persona. Y entonces ella se enreda y hay un romance y hay de todo, ¿no? Bueno, nos cuente el final, pero, no. ¿Pero vamos a rodar pronto la película? Bueno, ¿Ya tenemos los recursos? Espero que sí, estoy en ello. Estamos en eso. Mira, otra cosa que aprendí de Gabriel García Márquez, se aceptan donaciones. Eso, ahí está. Nos vamos con ese llamado a la acción para todos los inversionistas, además que tienen una cantidad de extensiones importantes cuando le aportan al cine colombiano ahí. Aquí hay un director que está pasando el sombrero, literal. Una pausa, ya volvemos. Estamos dando un gran paso. Miles de voces se han unido para lograr que la educación sea un derecho fundamental para todos los colombianos. Yo quiero estudiar para explorar el mundo. Yo quiero estudiar para tener más y mejores oportunidades en la vida. Yo quiero estudiar para ayudar a mi familia a salir adelante. Yo quiero estudiar para ayudar a transformar mi territorio. Súmate y apoya el proyecto de ley estatutaria, educación de calidad para vivir con dignidad. Colombia, potencia de la vida. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con el cineasta Nicolás Ordóñez. Nicolás, ¿hacia dónde cree usted que va el cine colombiano realmente? Usted que, como lo decíamos en el segmento anterior, pues siente que todavía hay que pasar el sombrero para recaudar fondos para hacer una película, por más que hay leyes que favorecen la inversión en el cine. ¿Esto cómo se está dando y hacia dónde vamos? Mira, yo siento que el cine colombiano está en uno de los mejores momentos. Tiene 15, 20 años en que se hizo este fondo del que hemos hablado, sí, el FDC, que no solamente se trata de dar dinero, sino de hacer un acompañamiento, ¿sí? Y ese acompañamiento se traduce en conectar a los cineastas con cineastas de otros países y empezar a hacer red, ¿no? Y llevar a los cineastas a que puedan relacionarse en festivales, etcétera. Yo mismo lo viví. Yo fui productor y director de fotografía de una película que se llamaba La Defensa del Dragón, que se estrenó en el Festival de Cannes. Su directora Natalia Santa, mi esposa fue la productora general, y eso es como, es decir, eso es como, ahí se consolidan las historias, ¿no? Porque cuando tú logras ir hasta esos lugares y tienes el acompañamiento del Instituto de Cine de tu país, entonces como que todo va engranando, ¿sí? Yo siento que Colombia está en un gran momento, que todavía le falta aprender mucho más y aprender a mirarse mucho mejor, ¿sí? Pero eso es un proceso y es normal que de las 60 películas que se hagan al año haya 5, 7, 8 que sean excelentes y otras pues que están ahí, pero estamos aprendiendo a hacerlo, ¿no? Pero nos hace falta de pronto invertir más en estudios, invertir más en salas de edición, invertir más en equipos, el cine digital que viene tan fuerte. Realmente, ¿cómo estamos en juguetes? Mira, yo no soy muy de juguetes, tengo que decirlo. Yo creo que si nos hace falta algo, es aprender a pensar historias. Ahí está la clave de todo. Contenido. Aprender a mirarnos, ¿sí? Aprender, si es necesario burlarnos de nosotros mismos, hay que saber hacerlo. En eso, por ejemplo, los ingleses son los genios, ¿sí? Ellos saben reírse de sí mismos y a nosotros nos falta eso sin entrar en una etapa de irascibilidad ni nada de eso, ¿no? Sobre todo un país tan violento como el nuestro, ¿no? Sí. ¿Qué sería entonces lo más complicado de hacer cine en Colombia? Lo más complicado, bueno, no, pues conseguir la plata evidentemente es dificilísimo, ¿no?
sobre todo hacer que la gente crea en lo que tú quieres decir, hacer que el público vaya a ver las películas, ¿sí? Sí. Porque hay que decirlo, como colombianos muchas veces hacemos un rechazo a lo que nosotros mismos hacemos, ¿sí? Y quizá es porque los cineastas no estamos yendo hasta el fondo del No corazón. hay una conexión ahí muy emocional, como se necesita. Sí, de pronto, puede ser eso, puede ser eso. Yo creo que la clave para hacer cine es hablar de uno mismo. Es decir, ¿qué es lo que uno más conoce? A uno mismo, ¿sí? Si yo voy y hago una película de algo que no tengo ni idea, que se me oscurece, ¿no? Pues probablemente la película no va a ser buena, ¿sí? Entonces hay que, no quiere decir ser egocéntrico, sino quiere decir estudiarse a uno mismo, saber de sus falencias, saber de sus virtudes y poder explorar ahí para adentro. Bueno, pues nos quedamos con varias tareas. La primera es esperar la película de La Espada de Bolívar y la segunda es esperar esa película que hace parte de toda su historia y de lo que usted ha sido también y de explorarse hacia adentro, ese viaje interior que nos debe todavía. Muchísimas gracias por esta charla, me encantó. Muchas gracias a usted, Nicolás, y a todos ustedes también por su atención, por haber estado conectados con nosotros y con el cine, que es un tema que nos apasiona a todos. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.